El Valente creía que estaba a salvo. A las 14:23 del 2 de diciembre de 2025, elementos de la SSC de la Ciudad de México lo observaron manipulando bolsas de sustancia en pleno centro histórico. Lo que encontraron en su poder confirmaría años de terror y lo que revelaría su captura era aún más oscuro. El ruido del centro histórico era ensordecedor, voces de vendedores, claxons de microbuses, el arrastre metálico de diablitos cargados de mercancía, pero bajo ese bullicio un depredador operaba a plena luz del día. Valente Machorro Martínez tenía 47 años. Era el cobrador del miedo, el que llegaba a los puestos semifijos con una pregunta que helaba la sangre. ¿Tienes lo de esta semana? Si la respuesta era silencio, las acciones hablaban por él. 105 bolsitas de marihuana, una bolsa con hierba granel, un paquete de cristal en piedra, dinero en efectivo que olía a cuotas arrancadas bajo amenaza grave. Los elementos de la SSC lo habían seguido durante meses. Entrevistas con comerciantes aterrorizados, vigilancia milimétrica, inteligencia paciente, todo convergía en ese cruce de las calles Rosario y Abraham Olvera. El silencio que precedió a la captura duró apenas segundos. Luego el caos. El Valente detectó la presencia policial. Sus piernas reaccionaron antes que su mente. Intentó correr, no llegó lejos. Y eso es lo que nadie vio venir, porque el Valente no era cualquier distribuidor menor, era colaborador directo de El Chimbombo y el Trompas, líderes de la Unión Tepito dedicados a la distribución menor, extorsión e incidentes graves en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Pero lo más perturbador no era la sustancia que cargaba, era lo que hacía con ella y cómo la usaba para sembrar terror en quienes solo querían trabajar. Eran las 14:27 cuando el oficial Arturo Mendoza dio la orden de aproximación. Tenía 38 años, 11 en la SSC. Había visto de todo en las calles de la capital, pero lo que encontraría ese día confirmaría algo que llevaba meses sospechando. El sonido de las botas sobre el pavimento fue lo primero, luego las voces contenidas de los elementos coordinándose por radio, objetivo a 20 metros, procedo. El murmullo del centro seguía ajeno a lo que estaba por ocurrir. 3 elementos se posicionaron sobre la calle Rosario, 2 más cubrieron a Abraham Olvera. El Valente organizaba su mercancía sin prisa, sin miedo, como si las calles le pertenecieran. ¿Cuántos comerciantes habían visto esa misma escena? ¿Cuántos habían pagado para que ese hombre siguiera caminando? A las 14:29 todo cambió. ¡Alto, policía! La voz del oficial Mendoza rasgó el aire. El eco rebotó entre los edificios coloniales. El Valente giró. Sus ojos calcularon. Sus piernas corrieron. Metros más adelante. 2 elementos lo interceptaron. El golpe seco de un cuerpo contra el suelo, la inmovilización, la revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación policial. A las 14:31, el inventario del terror salió a la luz. 105 bolsitas de marihuana lista para venta callejera, una bolsa con hierba granel, un paquete de cristal, efectivo de procedencia evidente. Le leyeron sus derechos constitucionales, lo esposaron y mientras lo subían a la patrulla, el Valente no dijo una palabra, no tenía que hacerlo. Su historial hablaría por él y lo que ese historial revelaría haría temblar a todo el centro histórico. La detención del 2 de diciembre no fue casualidad, fue el resultado de meses de trabajo invisible, de voces que finalmente se atrevieron a hablar. Desde mediados de 2025, los elementos de la SSC habían detectado un patrón perturbador. El sonido de los testimonios era siempre el mismo, susurros, voces bajas, miradas que evitaban el contacto. Los comerciantes del centro histórico pagaban todos, sin excepción, y quienes se negaban aparecían con sus puestos dañados o simplemente no aparecían. Las entrevistas ciudadanas fueron el primer hilo. Locatarios que describían un hombre que siempre venía preparado, vendedores de puestos semifijos que temblaban al mencionar los días de cobro, trabajadores que identificaban las mismas rutas, los mismos horarios, la misma cara. El olor del miedo impregnaba cada testimonio. El seguimiento confirmó lo que los susurros insinuaban. Un hombre de 47 años recorría la zona con la regularidad de un cobrador de impuestos, pero los impuestos que él cobraba no iban al Estado,
iban a la Unión Tepito. La vigilancia documentó sus movimientos, sus contactos, sus puntos de distribución. Las estrategias y tácticas de la SSC identificaron el momento exacto para actuar. El cruce de Rosario y Abraham Olvera fue el lugar elegido y cuando el Valente apareció manipulando bolsas de sustancia a las 14:23, la trampa estaba lista. Pero lo que encontrarían en su historial confirmaría algo peor, que este hombre había estado operando durante años y que el sistema lo había dejado hacerlo. El Valente no es cualquier cobrador, es el rostro del terror para decenas de comerciantes del centro histórico. Lo conocen como el Valente, no por valentía, sino por crueldad, por la calma helada con que miraba a sus víctimas cuando les exigía dinero, por el sonido seco de las acciones que repartía cuando alguien dudaba en pagar. Ese ruido, el eco metálico de un dispositivo vaciándose contra un puesto de mercancía, heló la sangre a quienes lo escucharon. Valente Machorro Martínez nació hace 47 años en Los Barrios, donde la Unión Tepito recluta a sus operadores. Comenzó como vigilante. El olor de las calles de Tepito era su escuela. Pasó a ser cobrador y con el tiempo se convirtió en el brazo ejecutor de dos hombres que las autoridades identifican como el Chimbombo y el Trompas. ¿Quiénes son estos líderes y por qué la SSC los tiene en la mira? El Chimbombo y el Trompas controlan la distribución menor, la extorsión y los incidentes graves en las alcaldías Venustiano, Carranza y Cuauhtémoc. Su territorio de operación es el corazón mismo de la capital, el centro histórico, y el Valente era su cobrador estrella. Su especialidad no era vender sustancia, su especialidad era la extorsión, el negocio de las cuotas. Llegaba a los puestos semifijos con una sonrisa fría y una pregunta que no admitía silencio. ¿Tienes lo de esta semana? Si la respuesta era afirmativa, se guardaba el dinero y seguía su camino. Si había duda, si había resistencia, si había silencio, entonces el Valente mostraba por qué llevaba ese alias. Las acciones directas eran su firma, no para causar daño fatal, aunque podía hacerlo, sino para recordar, para marcar, para asegurar que la próxima semana el dinero estaría listo. El ruido de esas acciones resonaba en la memoria de cada comerciante que las había escuchado. Su sistema era intenso en su simplicidad. Cada semana la misma ruta, cada puesto la misma pregunta, cada respuesta incorrecta, la misma consecuencia. Locatarios de negocios establecidos, dueños de puestos semifijos, vendedores ambulantes, todos pagaban o todos sufrían. Y los comerciantes del centro histórico lo sabían mejor que nadie, porque muchos de ellos llevaban años siendo sus víctimas silenciosas. A las 16:15, el cruce de información de la SSC reveló la magnitud del sistema de terror. El sonido de los teclados en las oficinas de inteligencia era lo único que rompía el silencio. Analistas cruzando datos, testimonios que finalmente tenían sentido y un patrón que emergía con claridad escalofriante. Las cuotas variaban según el tamaño del negocio, los puestos semifijos pagaban menos, los locatarios con cortinas de acero pagaban más, pero todos pagaban sin excepción, sin negociación, sin escapatoria. ¿Cuánto dinero había extraído esta red de los comerciantes del centro? Las primeras estimaciones superaban cualquier cifra oficial. El método de cobro era siempre el mismo. El Valente llegaba, miraba, extendía la mano. Si el dinero aparecía, asentía y seguía caminando. Si había excusas, si había demoras, si había cualquier cosa que no fuera entrega inmediata, entonces sacaba el dispositivo. Las primeras acciones siempre iban al aire. Un recordatorio, el olor a pólvora quedaba flotando entre los puestos, pero los comerciantes sabían que esas acciones podían bajar de nivel en cualquier momento y varios lo habían experimentado. Las amenazas no eran solo contra el comerciante, eran contra sus familias. Sé dónde vives, sé a qué escuela van tus hijos. ¿No quieres que esto se ponga feo? Frases que paralizaban. El dinero en efectivo encontrado en su posesión era solo la punta del iceberg. Las ganancias semanales de este sistema de terror subían hacia el Chimbombo y el Trompas, hacia la Unión Tepito, hacia una estructura de la organización que había convertido al centro histórico en su caja registradora personal. Y lo que revelaría
el análisis de sus antecedentes penales confirmaría algo que estremeció a los investigadores. El Valente ya había sido detenido antes, ya había entrado al sistema y el sistema lo había dejado salir para que siguiera cazando. A 2 cuadras del punto de detención, doña Carmen cerró su local a las 19:30. Tenía 62 años. Llevaba 34 vendiendo artesanías en el centro histórico. Heredó el negocio de su madre. Pensaba heredárselo a su hija, pero los últimos 3 años le hicieron dudar si valía la pena seguir. El sonido de la cortina de metal bajando era el mismo de siempre. Pero esa noche algo se sentía diferente. Llegaba cada jueves, contó con la voz quebrada. Siempre a la misma hora, siempre con la misma cara, yo ya tenía el dinero listo, sus manos temblaban, sus ojos evitaban el contacto, porque una vez no lo tuve y me disparó al mostrador frente a mis clientes, frente a mi nieta de 8 años. ¿Cuántas historias como la de doña Carmen existían en el centro histórico? ¿Cuántos comerciantes habían sufrido en silencio? El olor del miedo, el sabor metálico del terror, la textura áspera de billetes entregados bajo amenaza. Todo eso vivía en la memoria de quienes habían conocido a El Valente. Roberto tiene 45 años. Vende ropa en un puesto semifijo cerca de la calle Rosario. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y cada semana una parte de lo que ganaba se iba en la cuota. ¿Qué iba a hacer? Preguntó sin esperar respuesta. ¿Denunciar a quién? Su mirada se perdió en el suelo. La última vez que alguien intentó denunciar, apareció lastimado en un callejón. Todos sabíamos quién había sido, pero nadie dijo nada. El silencio era el verdadero cómplice del Valente. Un silencio construido con años de amenazas, de acciones directas, de ejemplos que nadie quería repetir. Cuando la noticia de la detención llegó a los comerciantes, la reacción no fue de celebración, fue de alivio cauteloso, de esperanza mezclada con miedo. Ojalá sea cierto, dijo doña Carmen apretando las llaves de su local. Ojalá esta vez sí se lo lleven para siempre, porque si sale todos sabemos a dónde va a venir primero. Y mientras las víctimas respiraban por primera vez en años, en las oficinas de la SSC, Omar García Harfuch preparaba su siguiente golpe. Lo que reveló el cruce de información a las 16:15 dejó claro que el Valente no era ningún novato, era un reincidente, un depredador que el sistema había liberado para que siguiera cazando. El sonido de las teclas, el zumbido de las computadoras y luego el silencio de quienes leyeron lo que apareció en pantalla. En 2022, Valente Machorro Martínez ingresó al sistema penitenciario de la Ciudad de México. Los cargos, portación de dispositivo y delitos contra la salud, 2 situaciones que deberían haber sido suficientes para mantenerlo tras las rejas por años. ¿Cómo es posible que un hombre con ese historial operara libremente en el centro histórico? Pero no fue así. De alguna manera, por los vericuetos del sistema, por las lagunas legales, por las fallas que nadie quiere admitir, el Valente regresó a las calles y cuando lo hizo, retomó exactamente donde había dejado. Las mismas rutas, las mismas víctimas, los mismos métodos. Además del ingreso al penal, existía una carpeta de investigación por otros delitos cometidos ese mismo año. Delitos que nunca llegaron a sentencia, delitos que quedaron flotando en el limbo burocrático mientras las víctimas seguían pagando cuotas. El patrón era devastador, el olor de la impunidad, la textura de un sistema con grietas, un hombre con antecedentes claros de conflicto y distribución menor, operando libremente en el corazón de la capital, extorsionando comerciantes, actuando directamente para cobrar y haciéndolo con la confianza de quien sabe que puede escapar. Esta vez las autoridades prometieron que sería diferente. Esta vez la carpeta incluiría no solo los delitos flagrantes, sino todo el historial de extorsión documentado. Y lo que Harfuch revelaría en las siguientes horas dejaría claro que la captura del Valente era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La información llegó al despacho del secretario Omar García Harfuch a las 15:47. El sonido del teléfono, la voz del oficial de enlace y luego las palabras que activarían una respuesta en cadena. Un reporte conciso, captura exitosa, sustancias decomisadas, sospechoso identificado como operador de la Unión Tepito, vinculado a extorsión sistemática en el centro histórico. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacíos, son cálculos, son estrategia formándose en tiempo real. Quiero todo, ordenó. Su voz era firme, sin inflexiones,
el historial completo, sus contactos, sus rutas. Quiero saber exactamente cómo operaba y quién lo protegía desde adentro de la estructura. ¿Había alguien más? ¿Hasta dónde llegaba la red? Desde las oficinas de la SCC se activaron los protocolos de investigación profunda. El detenido sería puesto a disposición del Ministerio Público, pero eso era solo el primer paso. Los verdaderos objetivos, el Chimbombo y el Trompas, seguían libres. Esto no era un vendedor de sustancia, declaró Harfuch. El silencio en la sala era absoluto. Era un eslabón de terror que operaba con impunidad. Las 105 dosis son lo de menos. Lo que importa es la estructura que permitió que este hombre aterrorizara a comerciantes durante años. Los trabajos de inteligencia ya habían mapeado la zona de operación, Venustiano, Carranza y Cuauhtémoc. La célula a la que pertenecía el Valente era responsable de distribución menor, extorsión e incidentes graves. No eran aficionados, eran profesionales de la organización. Pero Harfuch sabía algo más. Mientras los líderes siguieran libres, la red no moriría, solo cambiaría de cobrador. El centro histórico es de los mexicanos que trabajan, no de quienes los extorsionan, sentenció. Y vamos a recuperarlo calle por calle, puesto por puesto, cuota por cuota. La orden fue clara, seguir la línea hasta arriba, activar vigilancia permanente sobre los contactos identificados, coordinar con el Ministerio Público para que esta vez el sistema no fallara, porque la captura del Valente era solo el primer golpe de una ofensiva que apenas comenzaba. El decomiso quedó registrado en las actas oficiales. 105 bolsitas de marihuana lista para venta, una bolsa con hierba a granel, un paquete de cristal, dinero en efectivo y un hombre de 47 años con historial que ahora enfrentaría nuevamente al sistema judicial. El sonido de las esposas cerrándose, el murmullo de los procedimientos legales, el silencio de quien sabe que esta vez las consecuencias serán diferentes. El Valente fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente. La carpeta de investigación incluiría no solo los delitos flagrantes, posesión de sustancias, sino también las acusaciones de extorsión que los comerciantes finalmente documentaron. La célula que operaba en el centro histórico recibió el mensaje. La SSC estaba observando. Los meses de vigilancia habían dado frutos y cualquiera que ocupara el lugar del Valente sabía que podía ser el siguiente. Sin embargo, nadie en la SSC cantaba victoria. La Unión Tepito no desaparece con una detención, se repliega, se reorganiza, manda a otro cobrador con otra cara y el mismo mensaje, ¿tienes lo de esta semana? El Chimbombo seguía libre, el Trompa seguía libre y la estructura que lo sostenía seguía operando en las sombras de la capital. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire frío de diciembre. A las 21, el centro histórico se iluminó como siempre, el sonido de las cortinas metálicas bajando, el murmullo de los últimos turistas, el eco de pasos sobre adoquines centenarios, pero algo había cambiado. Doña Carmen cerró su local mirando hacia la calle donde tantas veces había visto llegar el Valente. Esta vez la calle estaba vacía, esta vez no había sombra esperando con la mano extendida. Es la primera noche en 3 años que cierro sin revisar quién viene caminando, murmuró para sí misma. El olor de la noche era diferente, más limpio, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. A unas calles de ahí, Roberto recogió su mercancía del puesto semifijo, guardó el dinero del día en su bolsillo, todo el dinero del día, y caminó hacia su casa sin la sensación de que alguien lo seguía. Y mientras las luces del centro histórico parpadeaban sobre los edificios coloniales, una verdad permanecía. Hoy cayó el Valente, hoy las autoridades respondieron, hoy los comerciantes respiraron, pero la Unión Tepito sigue ahí, los que ordenan siguen libres. Y el sistema que permitió que un hombre con historial volviera a las calles para seguir extorsionando todavía no ha sido reparado. La pregunta que queda flotando en el aire es si capturaron a uno, ¿cuántos siguen cobrando en las sombras? Porque lo que se defendió hoy no se protege con un solo operativo, se defiende todos los días o se pierde para siempre.